Un martes cualquiera, oficina, café, rutina, Frederick Starks comienza su día como cualquier otro, hasta que abre una carta. Feliz 53 años, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. No hay sangre, no hay cuerpo, solo una amenaza. 15 días para descubrir quién envió la carta. Si no lo logra, alguien de su familia sufrirá, o puede elegir terminar todo esto quitándose la vida. Este fue el inicio de uno de los casos psicológicos más extraños jamás documentados, y su protagonista, el Dr. Frederick Starks, un psicoanalista con una vida tranquila, hasta que alguien decidió deshacerla desde las sombras. Frederick no era famoso, no salía en televisión, no escribía columnas, no daba conferencias, solo escuchaba. Durante más de 20 años había sido lo mismo: despertar temprano, leer el periódico, atender pacientes uno a uno en su despacho discreto en Manhattan, almorzar en la misma cafetería, caminar 12 minutos hasta su apartamento, dormir solo. Una rutina sin sobresaltos, ni pasiones, ni riesgos. La gente como él no hace enemigos, o al menos eso es lo que se pensaba. Pero la carta cambió eso. Una sola página, con un nombre en la firma que parecía un mal chiste: Rumpelstiltskin. Tiene usted 15 días para descubrir quién soy. Si no lo logra, alguien de su familia sufrirá. O usted puede elegir terminar todo esto quitándose la vida. ¿Un chiste? ¿Una amenaza absurda? ¿Un paciente en crisis? Starks intentó racionalizarlo como buen terapeuta, pero los siguientes días lo sacaron de toda lógica. Llamó a la policía, lo trataron como un paranoico, trató con un detective privado, pero nada, ninguna pista, ningún error del atacante. Contactó a un abogado, le recomendó esperar. Sin evidencia concreta, pues no hay nada que hacer. Pero el enemigo no esperó. Al tercer día de leer la carta, sus cuentas bancarias estaban congeladas. Cada fondo, transferencia y ahorro desaparecido, como si jamás hubieran existido. Al quinto día, una denuncia anónima llegó al colegio médico. Acusaciones por conducta inapropiada con una paciente. Falsas, pero escandalosas. En el día 7, varios de sus pacientes cancelaron sin explicación. Uno lo enfrentó en la calle, con miedo. Algo había pasado. Al 9º día, su secretaria renunció. Alguien había llamado a su casa. La amenazaron. En el 11º día, una alerta apareció en Google: psicoanalista de Manhattan investigado por conducta sospechosa. Lo estaban borrando, no matándolo, borrándolo, como si alguien estuviera reescribiendo su vida desde el silencio. Lo más perturbador no era lo que perdía, era lo que el otro sabía. Rumpelstiltskin no atacaba al azar, sabía exactamente dónde tocar. La vieja culpa que Starks arrastraba por un paciente que se había quitado la vida, el miedo al volverse irrelevante, su dependencia a la rutina, su fragilidad emocional. Cada paso del enemigo estaba diseñado con precisión quirúrgica. No había impulsividad, había estrategia, había historia. Y Stark se dio cuenta de algo escalofriante: este tipo no quiere robarme, quiere demostrar que soy débil, quiere que me rompa. Era una guerra, pero no se oía, no se olía, no dejaba huellas. Una guerra de silencios, de dudas, de desinformación, una guerra psicológica. Y el doctor no sabía jugarla. No era detective, no era espía, no era alguien acostumbrado al caos. Era un hombre de pensamientos largos, de procesos clínicos y de escucha paciente. Pero ahora cada día era una batalla, cada noche una pesadilla, cada espejo un enemigo. Lo que le estaban haciendo no tenía nombre. No había manual para defenderse ni pastilla que lo calmara. La carta fue solo el inicio. El plan estaba en marcha. El reloj no se detenía. En el día 12, Frederick Starks ya no tenía nada. Ni nombre, ni hogar, ni certeza. Y lo más inquietante era que nadie sabía quién estaba detrás. Solo un hombre de cuento y una inteligencia aterradora. Cuando la carta llegó, Frederick Starks era un psicoanalista con una carrera. Cuando el día 12 llegó, ya no era nada. Sin licencia, sin ingresos, sin reputación, sin lugar donde volver. El sistema ya no lo reconocía, y lo peor, él tampoco se reconoce a sí mismo. Starks desapareció, literalmente, desapareció. Vendió su reloj, rompió sus tarjetas, dejó su departamento, cambió su aspecto, el cabello, la barba e incluso su postura. No huyó, se borró, y entonces fue en una madrugada en algún lugar al norte del estado que lo entendió. No puedo ganar este juego siendo quien soy. Tengo que convertirme en otra cosa. No bastaba con sobrevivir, tenía que pensar como su enemigo, ver el mundo como él, analizar cada jugada desde el lado oscuro del tablero. Ese fue el punto de quiebre, no físico, sino mental. El hombre que solo escuchaba ahora tenía que actuar. El terapeuta clínico que había pasado años desmenuzando la mente de otros, ahora tenía que entrar en la suya como un espía. No para entenderse, sino para protegerse. Tampoco para sanar, sino para contraatacar. Así nació Richard Lively. Un nuevo nombre, una nueva firma, un nuevo tono de voz. No era una máscara, era una mutación. Y como Richard, empezó a investigar. Ya no buscaba ayuda, ahora buscaba verdad, venganza, justicia. Buscaba respuestas. Poco a poco, pieza por pieza, lo armó. Rumpelstiltskin era un seudónimo, pero detrás había un nombre real: Roger Zimmerman. Joven, brillante, frío, y con un pasado ligado directamente al doctor. Pero ¿cómo llegó a la conclusión? Te lo contaré más adelante. Años atrás, Starks trató a su padre, un hombre depresivo, inestable, que terminó quitándose la vida.
Zimmerman nunca lo superó y no culpó a la enfermedad, culpó al doctor. Él no quería respuestas, quería castigo, no quería justicia, quería equilibrio a su manera y durante años lo planeó todo. Observó a Starks, analizó sus rutinas, estudió su lenguaje, comprendió su ética, sus vacíos, sus puntos ciegos. Y cuando supo que lo conocía lo suficiente, dio el primer golpe. Pero Roger no actuó solo, tenía aliados, gente real, gente peligrosa. Virgil y Merlin, dos nombres falsos, dos hermanos adoptivos, entrenados en manipulación y seguimiento. No eran asesinos, eran operadores mentales. Gente capaz de hacerte pensar que el mundo se está desmoronando, sin mover un solo dedo. Starks los rastrea, los estudia, y uno a uno comienza a jugar su propio juego. Ya no es el terapeuta racional, ahora es el paciente vengador. Richard Laveley ya no era alguien huyendo, era alguien cansado. Empieza a infiltrar los círculos del enemigo, a manipular datos, a enviar mensajes encriptados, a usar la misma técnica que usaron contra él, pero más sutil, más inteligente y más clínico. No les voy a disparar, les voy a hacer lo que ellos me hicieron, dudar de sí mismos, tener miedo de lo invisible, perder el control. Y funciona, los cómplices empiezan a quebrarse. Una duda aquí, un error allá, un mensaje malinterpretado por acá. Starks no destruye sus cuerpos, destruye su confianza, destruye su red, destruye su narrativa. Y así, lentamente, el psicoanalista se convirtió en su propia versión del monstruo. En menos de 3 semanas, el hombre que todos creían derrotado estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Durante 3 semanas, Frederick Starks fue destruido. Y durante 3 semanas, Richard Laveley fue creado. Ahora la guerra psicológica tiene un nuevo giro. El cazador ha sido alcanzado, y el perseguido ahora es el que observa desde las sombras. Zimmerman, alias Rumpelstiltskin, sigue creyendo que tiene el control, que sus cómplices siguen fieles, que el doctor está perdido, que el plan sigue intacto. No sabe que Richard ha tomado el tablero y ha movido todas las piezas. Richard no va a la policía, no busca venganza violenta. Su objetivo es el mismo que el de Zimmerman, pero al revés. No destruir su cuerpo, destruir su historia. Romperle el personaje, hacer que el monstruo se vea en el espejo sin máscara. Richard consigue evidencia, infiltra los registros, contacta a gente clave, enfría las relaciones entre Virgil y Merlin, y lo más importante, hace que Zimmerman dude. ¿Sigue teniendo el control? ¿Está alguien vigilándolo? ¿Se le fue de las manos? Los pequeños errores se vuelven grietas que Richard ensancha, hasta convertirlas en fracturas fatales. Y de repente, sucede el encuentro final. ¿Roger? ¿Doctor? ¿Está muerto o es un fantasma? Soy lo que tú creaste. El encuentro no es épico, no hay gritos, no hay golpes, solo palabras, calculadas y letales. Zimmerman intenta controlar la conversación, pero se nota, ya no manda. Richard lo desnuda verbalmente, le cuenta cómo desarmó a sus cómplices, le cuenta la historia de cómo llegó hacia él. Starks no tiene recursos, dinero ni aliados. Lo han desmantelado, reputación, identidad, vínculos, todo. Pero tras tocar fondo, decide borrar a Frederick Starks y crear una nueva identidad, Richard Laveley. Una especie de antipsicoanalista, frío, despierto, sin moral terapéutica. Ahora Richard quiere responder, pero para hacerlo necesita 3 cosas. Saber quién es Rumpelstiltskin, Roger Zimmerman. Descubrir quiénes son sus cómplices, los hermanos. Saber cómo se conecta todo con su pasado clínico. Starks hace lo que mejor sabe hacer, analizar patrones. Se sumerge en su historial clínico, buscando pacientes antiguos con algún vínculo trágico o abrupto. Y repasa casos que terminaron mal, pacientes cuyos familiares murieron, gente que dejó la terapia sin cerrar el proceso, personas que pudieron tener un hijo sediento de venganza. Ahí encuentra una pista, un antiguo paciente suyo, Joseph Zimmerman. Se había suicidado tras pasar por su consulta. No fue un caso particularmente llamativo en su momento, pero ahora, con el contexto de la carta y el odio detrás, tiene sentido. El apellido coincide, el patrón emocional también. Zimmerman tenía un hijo, Roger. Ahora, como Richard, comienza a investigar a Roger Zimmerman. Desde las sombras, por supuesto. Visita registros universitarios, consulta a antiguos colegas, se mete en espacios digitales, compra información a través de sus contactos turbios, como el personaje de Virgil. Usa el arte del disfraz, la persuasión y los nombres falsos. Descubre que Roger Zimmerman es brillante, culto, manipulador y trabaja en el mundo editorial artístico, bajo diferentes alias. Lleva años usando múltiples identidades. Eso refuerza su perfil. No es un asesino impulsivo, es un estratega frío que lleva años planeando. Los hermanos que lo persiguen y lo manipulan físicamente durante los primeros días son parte clave del plan. Virgil, el ejecutor agresivo, implacable, más propenso a usar la violencia. Merlin es más sutil, seductora, especializada en el contacto emocional. En un momento finge enamorarse de Starks para manipularlo más. Richard sabe que no puede derrotarlos de frente, tiene que hacer que se traicionen entre ellos. Y lo logra creando interferencias internas. Deja pistas falsas dirigidas a uno que implican al otro. Finge vulnerabilidad para que uno de ellos confíe un poco más. Crea dudas dentro del trío,
muestra que alguien está jugando por fuera de las reglas. Richard comprende que la alianza se basa en una confianza absoluta y el miedo compartido. Si siembra desconfianza, la estructura colapsa. Con los hermanos en crisis y la red debilitada, Richard finalmente puede acercarse a su objetivo, Rumpelstiltskin, y lo hace a la manera de un psicoanalista invertido. Estudia sus movimientos, conoce sus rutinas, aparece como una figura anónima en sus círculos, lanza pequeños mensajes que solo Roger podría descifrar, pero sin revelar su identidad. Por ejemplo, le hace llegar un libro con una nota escrita con su propia caligrafía, usando frases que remiten a su pasado clínico. Eso le dice a Roger: sé quién eres, y ahora yo estoy jugando. Cuando finalmente se encuentran, no hay violencia, es un duelo verbal, un espejo invertido de la primera carta. Richard no se presenta como una víctima restaurada, sino como el arquitecto del nuevo juego. Le demuestra que no solo sobrevivió, lo desmanteló desde adentro. Ahora él es el quien tiene el control. Podría entregarlo a las autoridades o dejar que se destruya psicológicamente, como él intentó hacerle a Starks. Pero Richard hace algo inesperado. Lo perdona, pero no porque sea un gesto moral, sino porque al no vengarse, le quita la única narrativa que le daba poder a Roger. Le arrebata el rol del antagonista. El resultado final, Roger queda vivo, pero completamente vencido. Virgil y Merlin desaparecen del juego, derrotados por su propia paranoia. Richard Laveley no regresa a ser Starks. Prefiere quedarse en el anonimato con la libertad psicológica que se ganó. ¿Cómo lo logró? Con paciencia clínica, con análisis psicológico y con la misma arma que usaron contra él, la mente. Richard venció al monstruo sin convertirse de todo en uno, aunque estuvo peligrosamente cerca. Y todo eso sin una pistola, sin una pelea, sin una gota de sangre, solo con inteligencia, trauma y un plan más frío que el enemigo. Pero entonces, ¿quiénes son esos personajes? ¿Realmente todo pasó? Pues no, nunca pasó. Esta historia se basa en la novela escrita en 2002, El psicoanalista, de John Katzenbach. Una historia de venganza intelectual, identidad descompuesta, guerra psicológica. Y lo más inquietante, la idea de que cualquiera podría perderlo todo si alguien decide que ya no mereces tu vida. ¿Qué harías tú si mañana recibieras una carta así? ¿Qué parte de tu vida se arruinaría primero? ¿Tu reputación? ¿Tu rutina? ¿Tu nombre? ¿Y si para sobrevivir tuvieras que dejar de ser tú?